los puntos en concordancia que lograron que a través de un acuerdo con todas las fuerzas políticas del país se lleve adelante una serie de aprobación de leyes importantes. La 144, la primera piedra, la que quitó las piedras en el camino en Cochabamba y en algunas otras carreteras del país, ya está. Ya tenemos una ley que va a permitir llevar adelante las elecciones judiciales con los tiempos, recortando otros tiempos y pues llevando adelante la situación en la que podamos nuevamente dirigirnos a las urnas y votar para los nuevos jueces de las altas cortes del país. Pero para eso también se encontraban otras leyes, la 073, la 075, que permitían también la aprobación de los créditos, los endeudamientos con entidades internacionales para varios proyectos que se tienen pesados, incluso para el Bicentenario. Pero para ello también se encontraba la situación de qué hacer con los magistrados que decidieron autoprorrogarse en sus cargos. Ahí parecía que iba a estar la situación, por eso Daisy Choque en la nota decía que justamente el tema de la prórroga de los mandatarios se iba a tratar, pero no se iba a aprobar, o por lo menos se iba a ver cuál era el consenso o cuál era el pensar, el sentir de sus compañeros de bancada. Así que bueno, estamos con dos diputados. Vamos a saludar primero a Daisy Choque, diputada del Movimiento al Socialismo. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo cordial para todos quienes nos ven a esta hora de la mañana a través de RTP. Gracias. Saludos también a mi colega Urquido. Así es, también saludamos a Enrique Urquidy, también diputado. Bienvenido. Muy buenos días, Jorge Luis. Un verdadero placer estar en tu programa. Un saludo para toda la audiencia de RTP y, por supuesto, para mi colega Daisy Choque. Bien, a ver, vamos a comenzar con usted, Daisy. La escuchábamos en la nota que había realizado el equipo de prensa de RTP en relación a que se va a tratar la ley. ¿Por qué habla en esos términos de que se va a tratar y eso no significa la aprobación? Había un acuerdo nacional, habían compromisos que se asumieron para poder quitar las piedras en el camino, políticamente hablando y literalmente hablando en las carreteras en Cochabamba. A ver, justamente validando el acuerdo, es que tal cual se va a tratar el artículo de la ley 073 y 075, ¿no? Que no significa ni la aprobación ni la no aprobación. Cuando hablamos de tratar, estamos hablando de que se tiene que analizar, se tiene que ver si es constitucional, se tiene que ver si tiene ya el informe de factibilidad, viabilidad, si tiene informes a las consultas que se han realizado o si aún no se han realizado. Entonces no puedo ser irresponsable de decir tenemos que aprobar, porque tenemos que ver primero si tiene ya un informe de comisión que se haya aprobado en la comisión correspondiente. Entonces, tal cual lo dice el acuerdo. El acuerdo en ningún lugar dice vamos a aprobar, como lo dice en la ley 144. En la ley 144 decía, se aprobará sin modificaciones, pese a que intentaron modificar. Hoy dice, se tratará por tiempo y materia, ¿no? Pero da una condicionante. Una sesión después de haber aprobado la ley 144 y al menos 4 proyectos de ley que están en el punto número 3. Entonces, solamente intentamos hacer prevalecer un acuerdo que se ha firmado y hemos dicho que vamos a ser muy respetuosos. Pese a ello, mire, el acuerdo tiene varios errores. Podíamos habernos cerrado en ello. Sin embargo, entendemos de que son errores que no se han cometido de mala fe y queremos dar cumplimiento a ello, pero también en el punto número 3 es importante que la población sepa que dentro del acuerdo dice, del 5 al 9 se aprobarán los 7 proyectos de la agenda económica. Entonces, hoy es 8, estimo que vamos a terminar la sesión el 9 y tendríamos que dar cumplimiento a los 3 artículos y no solamente, como dicen los colegas, que solamente se están enfocando en el artículo 0, en la ley 075 y 073, como si la población comiera de ello, como si la población con eso solucionaría sus problemas de carretera, de producción y demás. Bien, a ver, diputado Enrique, en relación a la prórroga de los
magistrados, salió justamente una disposición del Tribunal Constitucional que trató de frenar el tratamiento en la Asamblea Legislativa sobre hacer alguna modificación a la prórroga de los magistrados. He escuchado algunas declaraciones fuertes en relación a que esa disposición es papel higiénico para algunos diputados. Jorge Luis, primero tenemos que comenzar con el antecedente inmediato, que es el acuerdo que se firmó el pasado viernes 2 de febrero de 2024. En ese acuerdo, que tenía 3 componentes reconocidos, el primer componente, la aprobación del proyecto de ley 144, que viabilizaba las elecciones judiciales; el segundo componente, las leyes antiprórroga, el proyecto de ley 073, 075, y finalmente el paquete o el componente económico. Se dejó claramente establecido en el numeral 2 del acuerdo que en la sesión siguiente a la aprobación del proyecto de ley 144 de elecciones judiciales, se debía incorporar en el orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075, que tienen que ver con la cesación de funciones de los que hoy están usurpando las altas magistraturas judiciales. Lo que ha sucedido ayer para nosotros es un rompimiento unilateral del acuerdo del 2 de febrero por parte del gobierno del presidente Luis Arce Catacora y por parte del Movimiento al Socialismo. A las 10:30 de la mañana de ayer sacan un orden del día para una sesión a las 2 de la tarde, para hoy jueves. En este orden del día oficial no incorporan el proyecto de ley 073 y 075. Lo obvian. 4 horas después sacan un nuevo orden del día en el que recién, como 2 últimos puntos, incorporan el tratamiento de la 073 y 075. Uh-huh. Lo que quiere decir, Jorge Luis, y para toda la teleaudiencia, es de que el Movimiento al Socialismo, de manera premeditada, decidieron romper el diálogo, romper el acuerdo, romper el convenio, porque decidieron en primera instancia no reconocer y no incorporar en el orden del día el tratamiento de estos 2 proyectos de ley, que era el compromiso al que se había arribado. Por lo tanto, aquí hay un dato objetivo y hay un hecho concreto. El Movimiento al Socialismo y el gobierno del presidente Arce le ha hecho trampa al país, le ha engañado, está engañando al país, porque nuevamente no está cumpliendo los acuerdos en los términos en los que se había acordado el pasado viernes 2 de febrero. En este sentido, nuestra posición como comunidad ciudadana es absolutamente clara. En la sesión de hoy, convocada para las 15 horas, nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de tratamiento de ningún otro proyecto de ley que no sea con prioridad y previamente los proyectos de ley 075 y 073. Por lo tanto, el Movimiento al Socialismo para nosotros ha roto el convenio unilateralmente y en esa línea vamos a actuar en la sesión de esta tarde. Ningún proyecto puede tratarse sino previa y prioritariamente antes del tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075. Diputada Choque, en relación al orden del día en el que se colocan de manera al final, digamos, el tratamiento de estas 2 leyes, con el objetivo tal vez primero de aprobar los créditos, que ese seguramente es una de las mayores preocupaciones de la bancada del Movimiento al Socialismo que se encuentra respaldando al presidente. Sin embargo, ¿qué posibilidad, si usted tiene la posibilidad de conversar con el presidente de la Cámara de Diputados, de hacer esa modificación, de primero tratar las leyes 073 y 075, ver si se tiene que hacer alguna modificación, etcétera, tratar de encontrar los consensos nuevamente y luego el tema del paquete económico? Yo creo que es importante que seamos maduros, adultos, responsables y transparentes con el pueblo boliviano.
No se le puede meter al presidente en algo que no tiene nada que ver. Aquí, diputado Urquidi, la Cámara de Diputados tiene un presidente, tiene una directiva y tiene sus bancadas. Yo no entiendo cuál es la necesidad siempre de Lucho Arce a roto. ¿Qué tiene que ver Lucho Arce en el acuerdo? Lucho Arce no estuvo en el acuerdo, Lucho Arce no tiene que ver. Nosotros somos un órgano independiente. Ahora, si ustedes quieren basarse estrictamente en el acuerdo, vamos a decir por qué no entraron los dos últimos puntos a un principio. Porque nos llevamos la sorpresa de que nuestros iluminados diputados firmaron en el acuerdo un proyecto de ley 075/2223 que no tiene nada que ver con los proyectos de ley que ellos querían tocar, que es el 073-075/2324. Voy a leerlo solo para que se dé cuenta la población el grado de irresponsabilidad que tienen y luego quieren culparnos. El proyecto de ley 073/2223 tiene que ver con un proyecto de ley que declara patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia la música y danza de los mineritos. Diputados, ni siquiera se han dado cuenta de aquello, pero sí hay que juzgar, hay que cuestionar y hay que hablar del presidente cuando nada tiene que ver. La ley 075/2223 tiene que ver con un proyecto de ley declaratorio de patrimonio cultural material al Templo de Santiago de la Frontera. Hablan tanto de cumplimiento de acuerdos que nunca se dieron cuenta que cometieron errores al firmar. Si nosotros actuáramos de mala fe, debió haberse puesto estos dos proyectos, que no tienen nada que ver en el diálogo, lógicamente, podíamos haberlo puesto y dar cumplimiento como tal. Sin embargo, estamos actuando de buena fe. Pese a que haya habido un desentendido quizás por parte de los técnicos de la Cámara de Diputados, al verse sorprendidos con estos dos proyectos de ley que no tenían nada que ver ahora en este escenario, lastimosamente, dijeron, bueno, esto no tiene nada que ver, no lo colocamos. Motivo por el cual se volvió a reunir el presidente de la Cámara de Diputados con los técnicos y demás y a entender que había sucedido un gran problema, que firmaron un acuerdo con un proyecto de ley 073 y 075, diputado Urquidi, que nada tiene que ver con esta coyuntura. Sin embargo, vamos a actuar de buena fe, vamos a dar cumplimiento a este acuerdo. Cuando hablamos de este acuerdo, creo que es importante que se reconozca y pueda haber, a la hora de leer, la comprensión. 144 y los proyectos de la agenda económica para poder tratar el proyecto de ley 073 y 075, subsanando que ya no es /2223, sino más bien 2324. Solamente creo que hay que ser sincero con la población, dejar de buscar culpables y decirle, yo con Evo Morales, con Mesa y con la gente de Camacho me he puesto de acuerdo que voy a seguir bloqueando los proyectos que tienen que ver con la agenda económica porque no me interesa darle solución a la población. Así de sencillo, cada uno de los proyectos de la agenda económica son importantes para nuestras regiones. Desde que hablamos de electricidad, del teleférico, de los 8 carriles que necesita el Alto, la carretera Colomi, Bombeo, desde Caracollo, ¿cómo no van a ser importantes? ¿Cómo podemos seguir pensando en bloquear? Demos cumplimiento al acuerdo. Es exactamente lo que estamos haciendo. Bueno, claramente entonces la situación está así, diputado Urquidi, en relación a que para que se dé viabilidad al tratamiento y ni siquiera aprobación de la 073, 075, 2023, 2024, que es lo que aclara la diputada, debe primero ser tratado el paquete económico para finalmente tratar y ver si será aprobada el tema de la prórroga de los magistrados. Para nosotros, Jorge Luis, la situación es clara. Ayer el movimiento al socialismo, y no por un error de los técnicos, no por una omisión de los técnicos, ayer el movimiento al socialismo de manera premeditada ha decidido no cumplir el acuerdo del 2 de febrero y ha decidido, por supuesto, o ha pretendido obviar los proyectos de ley 073, 075, olvidando que durante más de 15 días
ha habido bloqueos en el país, ha habido transportistas varados, ha habido pérdida de vidas humanas, y por eso que también, más allá de que no haya firmado el convenio, aquí la responsabilidad política es pues del presidente Luis Arce, porque el presidente Luis Arce durante todo el año pasado, mediante sus operadores, fundamentalmente el ministro de Justicia y la gente que hace la vocería del ministro de Justicia al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se han ocupado de sabotear y de bloquear sistemáticamente la posibilidad de tener elecciones judiciales el año pasado, cuando las teníamos que tener. Por lo tanto, este rompimiento unilateral del movimiento al socialismo del acuerdo del 2 de febrero tiene que ver con esa responsabilidad política que el presidente Arce rehuye y que el presidente Arce, por supuesto, no quiere asumir. Es bueno para armar una parafernalia, para festejar, celebrar en Plaza Murillo la promulgación de la 144, pero ha olvidado lo central, que es el cumplimiento del acuerdo y el empeño de la palabra de su gobierno, de sus representantes en la firma de este acuerdo. Por lo tanto, nosotros vamos a ir con la posición clara esta tarde en la sesión de las 15 horas. Nosotros vamos a exigir el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075 y en esa línea, en el marco además de lo que establece el Reglamento General de Debates de la Cámara de Diputados, vamos a actuar. El MAS ha roto el acuerdo, el MAS no ha cumplido su palabra, el presidente Arce nuevamente está burlándose del país, no burlándose de la oposición, burlándose del país que confió en este acuerdo para viabilizar no solamente las elecciones judiciales, sino fundamentalmente para pacificar el país. Bien, vamos a concluir entonces con una última alocución por cada uno. Diputada Choque, en relación al tratamiento de las leyes 073 y 075 del día de hoy, que están incluidas justamente en la convocatoria del orden del día como último punto. ¿Nos podría comentar si usted tiene algunos reparos con la ley? ¿Considera que es proba? ¿Usted aprobaría tal cual están estas dos leyes? ¿Levantaría su mano aprobando las leyes tal cual están? ¿O cuáles son sus reparos en relación a estas dos leyes? Y me refiero a, por favor, 2023 y 2024, las de esta coyuntura. Sí, es importante cuando el diputado menciona al presidente que le explique a la población cómo es que semejantes iluminados no se pudieron dar cuenta que cometieron error y que hoy buscan culpar al movimiento al socialismo. ¿Por qué no le dicen al pueblo boliviano, diputado Urquidi, que ustedes para poder aprobar y aceptar la aprobación de la ley 144, reconocieron la Declaración Constitucional 0049 que establece y demuestra artículos inconstitucionales, y estos han sido quitados, y usted lo sabe, dentro del proyecto de ley 144. ¿Cómo puede ser que reconozcan una declaración constitucional y hoy pretendan desconocer uno de los artículos que tiene esta declaración constitucional, que es el 5º, donde habla de la autoprórroga? ¿Por qué no le dicen al pueblo de que le están mintiendo? ¿Por qué no le dicen la verdad? Dejen de culpar al MAS por situaciones que se han dado para que no haya las elecciones. Ustedes más que nadie saben que se opusieron a la aprobación del reglamento para las elecciones, porque el 2011 y el 2017 fue a través de reglamento, y ustedes lo saben. Se ha aprobado un reglamento que nos plantearon acciones. La ley corta, ¿quién fue quien planteó una acción de inconstitucionalidad a través de un amparo? ¿Acaso no fue Creemos? ¿Por qué quiere culpar solo al MAS? ¿Por qué no dice que Creemos ha planteado un amparo constitucional que ha prácticamente paralizado la posibilidad de avanzar con las elecciones? Qué fácil es decir Lucho, qué fácil es decir el MAS. ¿Por qué no somos sinceros a la población? Y usted sabe que está cumpliendo una línea comunicacional, el cual ha aclarado el señor Alarcón, y el audio se ha escuchado dentro de la Asamblea, donde dice: nosotros vamos a seguir la línea de Evo Morales. ¿Por qué no les dicen al pueblo que ustedes solo están siguiendo, al igual que los evistas, la línea de Evo Morales, porque tiene que devolver el señor Mesa ese favor de haberle dado la amnistía y perdonar procesos? Imaginémonos en esta temporada que Lucho Arce le dé amnistía a Camacho. Lógicamente, pues tiene que estar a sus pies, y así les pone a ustedes, el señor Mesa, a los pies del grupo evista, porque manejan la misma línea. Aquí no es que están incumpliendo el acuerdo, aquí es no dejar avanzar la agenda económica que resuelve la problemática de la población. Discúlpeme, diputada,
Quisiera, por favor, que me responda específicamente a la pregunta. ¿Usted tiene reparos? Sí, sí, le voy a responder. Cuando hablamos de tratamiento, si ellos no pudieron poner aprobación, es porque saben que no hay condiciones, que se tiene que tratar. Y cuando hablamos de se tiene que tratar, esto seguramente ha sido tratado en la Comisión de Constitución y debe tener ya un informe que tenemos que conocer todos. Los que no somos parte ni miembros de esa comisión, aún ni siquiera tenemos en mano como tal este proyecto de ley para tener una posición al respecto. Okay. Pero al decirle al diputado Urquidi que ha reconocido una declaración constitucional que de acuerdo al 203 de la Constitución es de cumplimiento obligatorio, le estoy diciendo que si ha reconocido él la declaración, ha reconocido pues completo. Y ahí está también el tema de la prórroga, que le deje de mentir a la población. Muchas gracias, diputada. Bien, finalmente su última alocución también, diputado Urquidi, en relación a usted ha tenido la oportunidad de ver la situación de estas leyes, estaría de acuerdo en aprobarlas tal cual como se encuentran y bueno, también tiene la oportunidad de responder lo que considere. Primero que, por supuesto que sí conocemos los alcances de ambas leyes. Es más, el proyecto de ley 075 de cesación de funciones de los hoy usurpadores en los altos cargos judiciales ha sido una iniciativa legislativa de comunidad ciudadana, aprobada también por la Cámara Alta. Por lo tanto, nosotros no reconocemos a los que hoy pretenden usurpar las funciones en los altos cargos de las magistraturas y de los tribunales judiciales, porque había un mandato constitucional de 6 años y ellos debían estar hasta el 31 de diciembre. Y esa declaración 049 a la que hace mención la colega Choque fue emitida antes del fenecimiento de su mandato. Por lo que la comisión ha hecho es adecuar el proyecto de ley 144 a efectos de los artículos que habían sido declarados inconstitucionales. Y es más, la declaración 049 no está en el marco legal establecido en el artículo 2 de lo que fue el proyecto de ley 144. Por lo tanto, aquí no hay ningún reconocimiento ni explícito ni implícito de la prórroga, de la autoprórroga inconstitucional de los magistrados. Nosotros no reconocemos la autoprórroga porque es inconstitucional, porque ellos fenecieron su mandato y porque deben irse a su casa para garantizar las elecciones judiciales en el marco de los acuerdos del 2 de febrero. Pero lamentablemente el MAS y el presidente Arce han decidido romper este acuerdo, han decidido unilateralmente no cumplir este acuerdo y por lo tanto nosotros vamos a actuar en consecuencia y vamos a exigir, como te decía en la sesión de esta tarde, que primero se traten prioritariamente estos proyectos de ley porque no vamos a poder garantizar elecciones judiciales si antes los autoprorrogados no se van a su casa y no cumplimos la constitución política del Estado. Muy bien, muchas gracias. A ambos creo que se quedó con ganas de decir algo, diputada Choque, no sé, ¿está bien? No, nosotros tenemos palabra y lógicamente vamos a dar a cumplimiento, el diputado más que nadie sabe, de que hemos dicho más de una vez, vamos a cumplir el acuerdo como tal. Sencillamente, diputado Urquidi, hemos resuelto el problema del error que cometieron ustedes. Si quisiéramos responder como tal, estaríamos hablando de que ninguno de los proyectos de ley del cual usted menciona deberíamos tratarlo hoy día. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Algo más que acotar, cortito, diputado Urquidi? Simplemente me remito a los hechos concretos. El presidente Arce le hace trampa al país. El presidente Arce no cumple los acuerdos. El presidente Arce quiere borrar con el codo lo que sus representantes firmaron con la mano. Y por lo tanto será el presidente Arce quien tendrá que asumir también, por supuesto, las responsabilidades, no con la oposición, con el país, que durante 16 años ha estado durante 16 días ha estado asfixiado por un bloqueo criminal que por supuesto ha sido promovido por la tensión social ocasionada por el incumplimiento y por el sabotaje para tener elecciones judiciales en su momento por parte del gobierno del presidente Luis Arce. Bien, muchísimas gracias, diputado Urquidi, por su tiempo y también a la diputada Daisy Choque por habernos acompañado en este espacio. Creo que ya se salió de la llamada Zoom, la diputada Choque. Bien, vamos a cerrar acá el tema. Todo parece indicar entonces que hay, no sé ustedes, lo siento bastante empantanado este tema. Entonces,
todo parece indicar que estas leyes podrían no ser aprobadas. De que van a ser tratadas, muy probablemente sí. Tal vez habrán algunos reparos por parte de la bancada del movimiento al socialismo del ala arcista, del ala renovadora, que es así como se hacen llamar. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede hoy a las 15 horas, porque está en el último punto del orden del día. Ahí lo dice: Comunidad Ciudadana no está dispuesta a aprobar ninguna otra ley referida al paquete económico que estaba dentro justamente de los acuerdos, hasta que no se aprueben las leyes 073 y 075 que también estaban en el acuerdo. Así que bien, vamos a ver qué es lo que sucede esta tarde. Vamos con otros temas.